a comenzar el curso. Yo les cuento, yo estoy representando a la comisión de la REM y me tocó la grata tarea de presentarlo a Marcel, con quien lo conozco hace un tiempo. Bueno, y estaba pensando cómo presentar este curso. Les voy a contar un poquito de lo que él mandó, de qué se trata. Es un curso que debatirá la pertinencia del uso de las TIC en la tarea y problemas de matemática. No sino cómo usarlas en las cuestiones matemáticas y no el uso de los software. No los distintos TIC, sino cómo usarlos que sea bueno para la matemática. Bueno, él lo que va a plantear es un curso interactivo, no quiere dar una conferencia, quiere que sea un curso participativo, más o menos, en las circunstancias, y bueno, usando la virtualidad con lo que tenemos que aprender a trabajar, que todos este año así de golpe la pandemia nos mandó a trabajar de esta forma. Así que él propone que vayamos interactuando con lo que nos permite el webinar, ¿no? Eso es lo difícil. Bueno, de él, ¿qué les podría contar? Tiene una vasta experiencia en estos temas y mucha formación, que toda esa información la pueden encontrar, está disponible. Lo que yo les quiero destacar es que una persona muy predispuesta y que tiene mucho interés por la educación y la matemática. Entonces, que siempre está dispuesto para ayudarnos a los que nos hemos ido arrimando y contactándolo, siempre está dispuesto a ayudarnos en todo lo que necesitemos. Así que eso es lo que más quiero destacar, la predisposición para ayudarnos incondicionalmente, sin ningún interés. Eso es la parte más importante que yo, bueno, del currículum podría estar hablando media hora. No es mi interés. Yo lo que quiero es que sepan que es una persona que está totalmente dispuesta para ayudarnos en esta difícil tarea que es enseñar, pero que amamos tanto. Bueno, Marcel, es todo tuyo el curso. Gracias, Ahora, Patricia, muy amable ahí por la presentación. Bueno, a ver si iniciamos acá la presentación y listo, ahí está. Bueno, hola a todos y todas, ahí cómo les va. Qué difícil que es. Cuando yo pensé este curso, que le llamé ahí Criterios para el diseño de buenos problemas que incluyen el UTIC, lo había pensado, ciertamente, como estaba diciendo Patricia, lo había pensado más así, con interacción con ustedes, que pudiéramos ahí contribuir. Cuando estuvimos haciendo las pruebas los otros días de sonido y de audio, y se volvió ahí un poco difícil ver que como tienen que estar pidiendo permiso, hay que estar autorizándolos, y eso hay veces, tenemos una hora nada más hoy, menos de una hora para ser respetuosos ahí del tiempo. Entonces, la interacción posiblemente se ve ahí afectada. Pero de todos modos, ustedes saben que pueden cortar, pueden interrumpir. Sí, tuve que cambiar ahí la mecánica del curso. ¿En qué sentido cambiar esa mecánica del curso? Ya no pensarlo en construir interactivamente, porque no les veo los rostros. Eso yo me enteré los otros días con la prueba de sonido y de audio. Entonces era diferente al modo que yo venía trabajando con Zoom, donde uno puede escuchar a los profesores, ver, interactuar, y nos vemos entre todos. Entonces eso ha hecho cambiar un poco la dinámica. Pero bueno, vamos a comenzar y les cuento cuál sería nuestro recorrido. Nuestro recorrido, tendríamos pensado esto. Por un lado, a ver si yo logro activar, ahí está. Por un lado les quiero contar el contexto y algunos puntos de partida, porque sí, lo que me interesa es ponernos de acuerdo con algunas cuestiones que seguramente todos las manejamos, pero es el contexto para nuestro curso, desde dónde lo estoy diciendo, desde dónde estoy hablando. Asimismo, también quiero contarles
criterios, o sea, todo ese contexto va a dar lugar a que les cuente en 3 grandes bloques. Criterios para enunciar consignas, porque si pensamos en enriquecer las tareas que les vamos a dar a nuestros estudiantes, lo estoy viendo desde 3 perspectivas. No es suficiente con dar algún criterio de cómo incorporar las TIC, sino que esto viene amalgamado de esta manera. Criterios para enunciar una consigna primero, ya sea que no incluya las TIC. Luego trabajaríamos con... Esperen que a mí no me está respondiendo mi máquina. Ahí está. Criterios para incluir las TIC. Y finalmente, lo que sí me interesa son criterios para gestionar una clase de matemática. Puedo tener una actividad que está muy bien diseñada su enunciado, que se incluyeron de manera pertinente las TIC en ella, pero después en la gestión de la clase del profesor podríamos matar esa actividad. Entonces, todos estos componentes, de alguna manera, los vamos a ver amalgamados y ustedes pueden interrumpir en algún momento, ya sea por el chat, pedir palabras, si algo no queda claro. De todos modos, vamos a quedar conectados en permanente conexión de ahora en más. Van a tener mi correo de allí para quien quiera hacer alguna consulta o preguntar algo al respecto. Lo que sí me interesa, piensen si nos ubicamos a veces cuando uno está haciendo un curso, que no conozco el auditorio que tengo. Uno se entera de aquí y solo el número. Ni siquiera sé quiénes están trabajando en secundaria, quiénes trabajan en primaria, quiénes trabajan en superior, quiénes están en análisis, álgebra, quiénes trabajan en estadísticas, investigación de operaciones. Entonces, el abanico de lo que ustedes pueden estar trabajando es muy diverso, o sea, muy, muy amplio. Y lo que me interesa, como este curso, como cualquier otro curso, la idea es tomar una idea y hacerla realidad. Hay veces no pensar, ay, pero me está hablando de algo que se hace en la universidad. O después, hoy, pero eso está muy bajo, lo está trabajando para la escuela secundaria. Bueno, he puesto actividades pensando en algún momento, casi con certeza las actividades vamos a estar viéndolas hacia mañana, pero pensando desde partes finales de primaria, secundaria, hasta la universidad, y obviamente que no necesariamente van a caer en los temas que ustedes están trabajando. No es la idea de replicar lo que uno está trabajando acá, sino es quedarse con una idea. Me quedo con una idea, ¿cuál es ese mensaje que está de fondo? Bueno, pero para comenzar a esto, vamos con algunas cuestiones del contexto. Y me interesa del contexto preguntar, hay veces, esta pregunta a mí me gusta, es, ¿cómo son tus clases? Porque el modo en que nosotros concebimos cómo son nuestras clases, está relacionado con nuestro sistema de creencias. Lo que nosotros pensamos acerca de cómo debería ser enseñada la matemática, cómo debería ser evaluada, y obviamente eso va a estar ligado al tipo de actividades que nosotros vamos a estar trabajando. Si nosotros miramos así una clasificación muy rápida que todo el mundo manejamos de cómo estamos pensando una clase de matemática, podríamos ver así en 3 grandes bloques. Por un lado, pensar estas clases formalistas estructuralistas, donde concibo a la matemática como un conjunto de reglas y procedimientos que yo los tengo que estar enseñando. Son estas clásicas clases que yo voy a estar viendo que están con muy meticulosa toda la cuestión de teoría de por medio, me dan mucha teoría, demostraciones, teoremas y luego las aplicaciones, esta cuestión de rigurosidad que aparece dentro de la matemática. No estoy haciendo una crítica, ¿no? Solamente es para ubicarme dónde me voy a estar encontrando. Porque si yo me encuentro en un estilo de clase más formalista y estructuralista, va a ser mucho más difícil que empiece a cambiar el modo en que podría plantear un problema. Hay una cuestión que uno ya la viene estudiando, que muchos de nosotros terminamos replicando modelos. Fuimos formados a lo mejor en la universidad y nos gustó el modelo de matemática que nos dieron, y muchas veces me quedo sin ver lo que está ocurriendo en los avances de educación matemática, qué es lo que dicen las investigaciones, y casi que me quedo anclado a ese modelo de clases en las cuales yo pasé en mi formación de grado o en la universidad cuando me estuve formando. Por otro lado, podríamos tener clases que le llamamos mecanicista empirista. Esta clásica
clase donde el profesor está empeñado, a lo mejor no tanto con el formalismo, las demostraciones y las definiciones de matemática, pero sí hacer cuentas. O sea, mucha cuenta, y esto podríamos ver el profesor que si lo vemos en análisis matemático da las derivadas, encuentra la derivada de orden octavo de una cosa horrorosa. Estoy en la escuela secundaria y te doy ejercicios para suprimir paréntesis, corchete y llave. Quiero encontrar las raíces de una ecuación polinómica de grado 5, cosa que tenga que aplicar estrategias allí de por medio. Estas serían las clases así, me estoy yendo a los extremos, ¿no? De mecanicista empirista. Y por otro lado tendríamos unas clases que le podríamos llamar contextualizado realista, esta concepción que entiendo a la matemática como una herramienta y entonces intento trabajar con algunos problemas de la realidad. Y cada una de estas clases las puedo estar viendo que son más bien conductistas o más bien constructivistas, ¿no? Cualquiera de los modelos. Entonces, en ese sistema nos movemos como profesores y eso es el que va a tener una lente por la cual nosotros concebimos los problemas dentro de la clase y concebimos la inclusión de las TIC dentro de un problema de una determinada manera. No es fácil, y menos con un curso o con una charla que a lo mejor de 2 horas, que podamos modificar el sistema de creencias de un profesor. Entonces eso lo quiero contar porque si no uno diría, mira qué fácil, escuchamos a alguien que nos cuenta algo y en 2 horas cambiaríamos muchas cosas y eso no ocurre. Les voy a contar cosas al respecto de lo que ocurre y con sumo respeto y así porque sé lo difícil hay veces que es cambiar estos sistemas de creencias. Entonces esa concepción que nosotros tenemos de la matemática puede hacer que tengamos una concepción más tradicional o una concepción menos tradicional acerca de la matemática. Y acá voy a tomar algunos criterios iniciales de diseño. Y esto me interesaría que se lo lleven. Digo, así que se lo lleven en el sentido de, mira, más allá de los criterios que vamos a estar trabajando, de cómo enunciar una consigna, de cómo incorporar las TIC o cómo gestionar una clase, hay algunos criterios iniciales de diseño y estos los vamos a ver, si ustedes lo pueden encontrar en la red, están dentro del proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario, pero por más que uno diga, pero a lo mejor lo estoy dando clases en la universidad, a mí me gustan las preguntas que allí se formulan. Y entre esas preguntas, porque eso es a la hora de estar preparando una determinada tarea para mis estudiantes, les tendría que preguntar ¿por qué es necesario y debo enseñar ese contenido? Esta es una de las preguntas que para mí es vital. No es una cuestión, es que está en el programa. Muchas veces no está en el programa. Estábamos dando clase en la universidad y solo tenemos cuestiones de análisis matemático, pero nadie dice que tengo que trabajar con inyectividad, subyectividad. No me dice eso. Es una cuestión que yo lo estoy viendo. O estoy trabajando en la escuela secundaria y decido trabajar con suprimir paréntesis, corchete y llave, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario y yo debo enseñar? Si yo tuviese que elegir qué contenidos colocar, porque el tiempo es tirano y uno tiene que elegir qué voy a dar, uno tendría que pensar, ¿por qué yo tengo que elegir este contenido? Responder estas preguntas que a veces nuestros estudiantes nos hacen. ¿Y esto para qué lo vemos, profesor? ¿Por qué lo tengo que ver a este contenido? Ese es un criterio que uno debería tener presente a la hora de empezar a decidir ahora después un determinado problema. Y no solo eso, una vez que tengo ese contenido, es qué tipos de problemas resuelve. No solamente en un contexto intramatemático, sino en un contexto extramatemático. Y sigo. ¿Qué tipo de argumentaciones se usan a propósito de ese objeto? ¿Qué contextos dejan al descubierto los significados que uno pretende construir? O sea, quiero trabajar con un determinado objeto matemático, con un determinado contenido. Bueno, ¿en qué contextos le dan sentido los significados que yo quiero trabajar? No es una cuestión de, es que lo voy a tomar del libro para reproducirlo. No, ese es el contexto de que alguien lo pensó en ese libro y me puedo hasta equivocar. Muchas veces un libro está realizado por un matemático, con una lógica de un matemático, donde la lógica de un matemático es distinta a la lógica de cómo aprendo. Dentro de matemática presento las estructuras de manera terminada. ¿Qué le llamo de manera terminada? Voy a colocar primero una generalización y luego a lo sumo veo algunos ejemplos.
pero el proceso de construcción de significado que pasó esa persona no fue de esa manera. Esto nos pasa habitualmente cuando damos una clase. Explicamos algo, empezamos con las definiciones, y cuando vemos así la cara de horror de nuestros estudiantes, le decimos, esperen, ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes entiendan esto. Fíjense en que ese grado de reflexión me dice, ¿y por qué lo estás dando de esa manera? ¿Por qué estás dando de una manera formalista si sabes que no lo van a entender tus alumnos, que lo van a entender, los procesos van de lo particular a lo general? Pero en la matemática, en un libro, se expresan de lo general a lo particular. Entonces, eso lo tengo que tener presente. Fueron parte de unos criterios básicos cuando empiece a mirar y cuestionarme el saber cuando estoy enseñando en matemática. Otra cosa es qué contextos ayudan a comprender diferencias y similitudes de lo que estoy trabajando, ¿no? O sea, entre esos objetos y los otros que están vinculados a él. Voy a estar pensando también en qué contexto histórico y cultural aparecen los conocimientos en cuestión. Muchas veces los objetos matemáticos que estamos trabajando surgieron en un contexto histórico particular, en una época de decir, ¿para qué querían los logaritmos? ¿Para qué quería trabajar con funciones trigonométricas? Ahora, ese contexto es el mismo que yo tengo en este momento. Incluso, por ejemplo, me voy a ir a la universidad. Polinomio de Taylor. Entonces uno dice, bueno, mira, yo voy a estar con polinomio de Taylor. Bien, ahora la idea es, ¿en qué contexto histórico y cultural apareció el polinomio de Taylor? ¿Es el mismo contexto histórico y cultural que aparecen los conocimientos ahora en cuestión? Que es muy distinto decir, no enseñes el polinomio de Taylor, sino es, sé precavido de esto, porque te va a ayudar a seleccionar el tipo de problemas. Y después es cómo contribuyen en la construcción y organización del saber puesto en juego ese objeto que yo decido. Ya vamos a desmenuzar todo esto y vamos a ir haciendo así con algunos criterios, a analizar algunos, y después vamos a hacer muchos ejemplos de actividades donde tienen un enunciado de una consigna de manera adecuada, vemos algunos ejemplos de gestión de clases, pero básicamente criterios para incorporar las TIC. Pero recuerden que todo esto está atravesado por nuestro sistema de creencias, de cómo pensamos que deberían enseñarse las matemáticas, y les voy a mostrar ejemplos al respecto de lo que pasa en la formación de profesores. Miren esto, año 1990, que lo encontramos en la red. Está escrito con máquina de escribir, cosa que ya ahora ya ni lo tenemos. Una conferencia de Santaló que le llamaba Matemática para no matemáticos, y yo me quiero quedar con algunas frases que él dice. Y miren, 1990, si todavía las frases que él estaba diciendo no son las mismas que estaríamos pensando en este momento, ¿no? Si la escuela se descuida y sigue estática o con movimiento lento en comparación a la velocidad exterior, se origina un desfase o divorcio entre la escuela y la realidad ambiental que hace que los alumnos se sientan poco atraídos por las actividades del aula. Y él agrega que eso habría que cambiarlo introduciendo las novedades necesarias y suprimiendo los tópicos obsoletos. Él dice, en otras épocas, los programas y los libros de texto duraban siglos, mientras que en la actualidad rápidamente quedan fuera de uso y necesitan ser reemplazados por otros más acordes con las necesidades del medio. Les voy a mostrar al respecto de esto y cómo nos cuesta, porque podemos decir, estoy de acuerdo con esto, y sin embargo no ocurre así dentro de nuestras aulas. Me voy a quedar entonces con esta idea de rápidamente quedan fuera de uso no solo los temas, sino tópicos que trabajamos en matemática, y deben ser reemplazados por otros más acordes con las necesidades del medio. Miremos, por ejemplo, qué necesidades tiene el medio. Miremos una generalización. Desde el mundo profesional, ¿cómo se trabaja en el mundo profesional? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Y van a ver que mucho de lo que acontece en el mundo tradicional pasa por un registro verbal y tabular. O sea,
son datos tomados de la experiencia. Yo recopilo datos, me voy a agronomía, más allá que ustedes se encuentren en la escuela secundaria o en el nivel superior, quiero que miren lo que acontece porque es la matemática que yo quiero llevar al aula y a partir de allí matematizar, ¿sí? O sea, necesito traer al aula esa matemática que está en mi entorno cotidiano o en el mundo profesional. Entonces, vemos que muchos de los trabajos están en bases de datos. A través de la base de datos, lo que nosotros hacemos es puedo llegar a construir alguna gráfica, pero con una clara intención de inferir comportamientos. Y esto está hasta en los diseños curriculares. Si nosotros miramos los diseños curriculares de Argentina, vamos a ver que aparecen, y no es porque estoy diciendo, está bien el material o no, digo para que uno empiece a entender qué acontece en mi alrededor, qué pasa en la escuela secundaria, qué pasa en la escuela primaria, qué pasa en el nivel superior. Entonces, el modo de estar viendo las funciones, me aparecen textos como inferir, predecir, y van a ver que después en algunos libros que se usa hasta el nivel superior, nosotros los profesores nos olvidamos de esto que estaría ocurriendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre después en el caso en el mundo profesional? A lo sumo, como última instancia, me puede interesar alguna fórmula, pero habitualmente no es el foco de interés encontrar una fórmula para calcular las utilidades, para calcular una variación de algo. Muchas veces no acontece eso en el mundo profesional. ¿Eso está así en nuestras clases? No necesariamente. Muchas veces en nuestra clase aparece, me voy a ir a la universidad, lo que aparecen en los primeros años. Me dan, en registro verbal, pocas veces, pero en registro analítico, alguna expresión para factorizar, ahí está puesta incluso a mano, se lo hace, para que reniegue mucho, para inclusive factorizarla, para después hacer un exhaustivo análisis de esa función, de ese comportamiento a lápiz y papel. Eventualmente hago una tabla de valores con algunos puntos más, solo para mejorar la gráfica final. Sin embargo, ese no es el foco o el interés que nosotros estamos teniendo cuando estamos enseñando matemática, ¿no? Terminamos siendo, ¿qué? Profesores de finales del siglo XX que estamos enseñando matemáticas como en el siglo XIX, XVIII o XVII a los alumnos del siglo XXI. Y eso nos cuesta mucho. Y cuesta mucho que como profesores veamos estos cambios. Y como si fuese poco, vamos a mirar qué pasa con las fases de integración de TIC, que sería cómo logro incorporar las TIC en la enseñanza de la matemática. Y tomo este trabajo en particular que me habla de diferentes fases y quiero ver en los diferentes niveles, esto es una síntesis, ¿no? Puedo encontrarme en una fase de acceso, que es donde el profesor aprende y comienza a usar las TIC, selecciona o diseña y considera apropiadas tareas tradicionales que ahora que presentan un uso de TIC. O sea, la tarea tradicional, lo único que hago ahora, en lugar de graficarla a mano, lo que hago es graficarla solamente con GeoGebra, por ejemplo. Me paso a otro nivel, elevo, me voy a una fase de adopción, donde el profesor siente esta necesidad de que tengo que usar las TIC y esta preocupación de cómo las tengo que integrar en las planificaciones. Nos vamos a una fase siguiente que es adaptación. En este caso, los profesores seleccionan y diseñan hacia actividades y las consideran apropiadas, donde aumentan la productividad del alumno. Pero la productividad del alumno, ¿en qué sentido? Hago más de lo mismo solo porque lo hago más rápido por el software, no porque la actividad se vea enriquecida por la incorporación de las TIC. Y consideran que con la sola presencia de las TIC, los estudiantes se motivan y van a aprender mejor. Estaríamos en ese nivel. Yo estoy haciendo una súper síntesis de algunos indicadores que uno podría analizarlo después en detalles como para saber en dónde nos encontramos. Y después nos encontramos con una fase de apropiación, donde el profesor selecciona, diseña y considera apropiadas tareas con TIC en el momento oportuno y grado necesario. Y la que uno busca es una fase de invención, donde se diseñan y fundamentan apropiadamente secuencias de tareas que utilizan nuevas aplicaciones de las TIC. Lo que sí se reporta en la bibliografía es que esto lleva entre 3 a 5 años conseguirlo.
Imaginen que si nos lleva entre 3 a 5 años conseguirlo, nosotros en un curso de 2 horas, hoy y mañana, no lo vamos a lograr, solamente vamos a dejar alguna semillita. Muchos de ustedes se encuentran en diferentes fases. Algunos se encuentran en fases de invención, otros posiblemente se encuentran en la fase que está mucho más bajo, ¿no? Entonces, la idea, por eso es tomar una idea, llevarte una idea y tratar de hacerla realidad. Miremos qué pasa con primaria y secundaria, porque lo quiero ver dentro, hasta inclusive dentro de la universidad, lo que está pasando. En el Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática, me marca que tengo que trabajar con 3 dimensiones propuestas para seleccionar y abordar los saberes matemáticos que vale la pena aprender en la escuela. Y uno es la perspectiva de la ciudadanía, el impacto de las TIC, que es lo que vamos a trabajar nosotros en este curso, en la forma de hacer matemática y el valor de la matemática para modelizar, representar y comunicar situaciones de aprendizaje con contextos situacionales realistas. Miren esto, qué es lo que pasa, porque el gran problema para nosotros es enseñar de un modo distinto al que fuimos formados. Eso es lo que más nos va a costar. A ver qué es lo que estaban preguntando, por las dudas. A ver si la presentación se compartiera. ¿Hay alguna pregunta ahí en particular? Porque me dice, se lo preguntamos al final a Marcel. Si me No, pierdo alguna. perdón, que si vas a compartir la presentación. Ah, bueno, pero queda de todos modos la grabación esta, pero ningún problema para compartirla, ¿eh? Se comparte sin ningún tipo de problemas. Gracias. Cualquier cosa ahí, Noelia, me decís alguna pregunta que están haciendo para yo evitarme ir al chat, volver esto, salirme. Exacto, yo te leo. Si preguntan, yo te interrumpo. Dale, porque si no, al salir de acá, después se me traba la presentación y estas cosas que pasan. O si levantan la mano, también te interrumpo. Exacto, me interrumpís, que no hay ningún problema. Estamos acá entre colegas conversando. Bueno, ¿cuál es el gran problema para nosotros? Enseñar de un modo distinto al que fuimos formados. Y eso cuesta mucho, y lo entiendo en los profesores que pasa de esa manera. Fueron nuestros modelos, a lo mejor nos gustó una matemática formalista, voy a la universidad que me dan una matemática formalista y ahora me dicen que no debo enseñar de esa manera. Entonces cuesta un montón cambiar y no al vicio todas estas fases como la integración de TIC y trabajar con sistemas de creencias nos cuesta mucho. Y como si fuese poco, este año nos vimos todos en un entorno virtual, mi clase virtual, y a lo mejor estábamos en alguna de estas fases que es solamente las fases más bajas de la integración de TIC. Bueno, quiero proponerles ahora sí con respeto una mirada a las planificaciones y biografía. Me tomé así el trabajo de mirar algunas, yo soy evaluador de la CONEO, y entonces voy a tomar, las planificaciones no van a aparecer ni de universidades, está totalmente desprotegido porque la idea no es poner al frente ningún colega. Solo me quiero quedar con algunos pedacitos, nada más para que miren qué es lo que ocurre y para ver ese formato de clases y después cuando queremos pensar en un profesor que cambie dentro de la universidad, que integre las TIC, que presente una matemática diferente, acorde a los diseños curriculares, cosas que están ocurriendo, lo difícil que se hace. Pasemos a alguna. Marcel, perdón. Sí. Pregunta Eliana, ¿nos puede brindar un ejemplo de cómo integrar las TIC? ¿Algún problema que sea beneficioso? Sí, pero eso lo vamos a hacer a lo largo de todo el curso. Primero les quiero contar el contexto. Lo que vamos a ver son los diferentes criterios y les aseguro que los voy a bombardear con un montón de 50 problemas de manera diferente en todas las áreas, estadísticas, álgebra, geometría, desde nivel primario hasta un nivel universitario nada más, pero necesito contarles el contexto porque si no, no se entiende qué es lo que estaría ocurriendo. Si solamente me quedo con colocarte, esta es una actividad buena para las TIC, pero no te estoy dando la base de cómo logro esa actividad, me quedo sin ojos para seguir reflexionando y pensar. Y lo único que voy a estar haciendo es replicar. Alguien me puede dar un buen problema del uso de las TIC, pero no es solo el buen uso, sino que involucra mirar también y cuestionarme el saber en matemática. Porque si no me voy a quedar, imagínate esto, alguien me puede decir, ¿me podés dar un buen ejemplo sobre, voy a mirar acá, de integrar las TIC para este programa de análisis matemático? Y la pregunta es, mira, voy a mirar así, miro el programa,
funciones inyectivas, suryectivas, biyectivas. Fíjate que todo eso lo estoy pensando en teoría de conjuntos. Y hay veces uno dice, el profesor no se dio cuenta que en la escuela secundaria ya no se enseña más con teoría de conjuntos, que funciones no necesariamente yo la tengo que enfocar a través de conjuntos para definirlo. O sea, este es un tópico que aparece en los programas muy viejos, y cuando uno empieza a mirar cuál es la bibliografía que se propone, claro, está en consonancia. Análisis matemático de Rey Pastor, por ejemplo, o estoy mirando un texto de Rabuffetti. En consecuencia, cuando miro el texto de Rey Pastor, que fue para una época, ¿fue bueno? Sí, pero fue para una determinada época, absolutamente formalista. Y van a tener el curso con Mabel Rodríguez, donde va a contar algunas cosas al respecto. Lo difícil que es para un estudiante aprender a leer en símbolos. Puedo repetir esa definición y no tener ni idea de lo que estoy diciendo. Puedo casi traducir valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, cuando, si me lo aprendí de memoria, tendría que decir cuando x menos a se encuentra entre 0 y delta, porque si no tendría que decir un entorno reducido, que no me doy cuenta por qué lo está diciendo el profesor. O sea, una matemática formalista que todavía subsiste dentro de las universidades. Y el profesor no tiene reflexión sobre qué contextos le dan sentido y significado a esto, cuáles son las investigaciones que se hicieron sobre el límite como para proponer un problema más sensato. Y pasemos, por ejemplo, a Rabuffetti. Y me voy a ir a Rabuffetti como libro que se propone y uno dice, ¿por qué debería enseñarse así? Debería tener, no estoy diciendo que no debo enseñarlo así. La pregunta es, ¿por qué yo debería seguir enseñando funciones a través de una teoría conjuntista? ¿Es el único modo que tengo? Y acá, ¿por qué tendría que enfocarlo de esa manera? Que no puede ser porque el texto está, porque el programa me lo pide, no porque no es cierto que el programa lo pide. En la mayoría de las carreras, ya como evaluador, sabemos que tiene que tener análisis matemático. No dice cómo. La decisión lo tiene el profesor. Voy a poner ejemplos de análisis matemático como evaluador. La gente que está en escuela secundaria, podríamos mirar un programa de escuela secundaria y pasa lo mismo, ¿no? Si miro los problemas que propone Rabuffetti, por ejemplo, porque miro esta planificación, son de esta categoría. Y ahora la pregunta es, ¿se resuelven problemas o se siguen reglas? No, se siguen reglas, es un mecanismo, es repetir. Esta idea es, yo aprendo por repetir técnicas y rutinas, nada más. Grafico funciones y grafico muchas funciones y a lápiz y papel. Me voy a otra. Y acá me habla otra vez de nuevo, análisis funcional, función par e impar, funciones monótonas, funciones acotadas, ceros o raíces. Una matemática que está tópico de hace mucho tiempo. Sin embargo, aparece en la bibliografía Stewart, por ejemplo. Es decir, ¿qué pasó acá? Muchas veces el profesor actualiza la bibliografía, pero no es cierto que esa bibliografía la está usando para actualizar su clase. Porque si me meto en el libro de cálculos de Stewart, por ejemplo, que no estoy diciendo que el libro es fantástico, solo quiero analizar las inconsistencias, hay veces a falta de reflexión que tenemos, porque todo va a tener que ver después. Recuerden que todo va a confluir, en algún momento es, bueno, ¿por qué tengo que incorporar las TIC de determinada manera? ¿Por qué debo usar determinados criterios para una consigna? Si miro el texto de Stewart y leo allí la letra chiquita, me habla, dice, en este capítulo se prepara el camino para el cálculo, para analizar las ideas básicas referentes a las funciones, sus gráficas, y me habla de diferentes registros, mediante una ecuación, una tabla, con una gráfica, con palabras, y así empiezan los textos de Stewart. Entonces, cuando uno mira el programa, uno dice, no estás trabajando con estos problemas. Estos problemas es entender las funciones a través de contextos reales, problemas que me las vienen contando, analizar una gráfica, que intentan ser esto de la semi-realidad, o hay veces realidades falseadas y manipuladas, ¿no? Entonces, es muy diferente la bibliografía con el enfoque que se le esté dando. Y vemos otra vez de nuevo, aparecen los textos y con un formato bastante tradicional. La bibliografía está mezclada entre Sadowski, que es un texto muy formalista y obsoleto, contra Stewart, que es un poco más actual. Y sin embargo, cuando uno mira, está lindo la cuestión metodológica, que habla que van a trabajar con la resolución de problemas propios de la ingeniería, que se buscará que los alumnos evalúen alternativas de solución, elijan las más convenientes, con la respectiva justificación. Uno dice, qué lindo, pero cuando yo me voy en el problema, lo único que veo son los clásicos problemas de aplicación a la física y la economía. Eso aparece dentro del programa. Entonces, no es cierto que el profesor está trabajando viendo los análisis, los textos actuales. Se quedó en un modelo
formalista. Se quedó enseñando una matemática como en el siglo XIX. Y eso nos cuesta el día de hoy, si queremos decir, cambia tus problemas, integra las TIC de una manera diferente, ¿no? Y ahí seguimos hay agregando cosas. una pregunta, Marcel. Dale, decime. Dice Gustavo, buenas, quisiera preguntar si diferencia las actividades en problemas y resolución por reglas. ¿Cómo sabemos con cuál iniciar? Cuando Lo que planteamos ocurre problemas. que, lo que pasa es que si yo tengo que plantear, si yo me planteo algo, una actividad donde tengo que aplicar reglas, no es un problema. O sea, ya tendríamos que definir una cuestión de problema. ¿Qué es lo que va? Yo la regla la uso como un elemento para resolver algo, pero no podría ser que un problema es aplicar una regla. Encuentre las derivadas de las siguientes funciones. Eso no, lejos está de ser un problema. Distinto es que quiera trabajar con algo donde lo que yo requiero es encontrar una derivada, porque a través de la derivada puedo sacar alguna conclusión. Bueno, pero entonces eso es lo que acontece en los problemas en la realidad y los problemas que me encuentro en el mundo cotidiano. Yo uso la regla para resolver el problema en sí, pero la aplicación de la regla en sí no pasa a ser un problema. De no ser que, bueno, yo lo he planteado como un problema de tratar de encontrar alguna regla que me permita hacer tal cosa. A lo mejor de esa manera sí tiene sentido. Miremos los problemas en las clases y después les quiero poner cuáles son los problemas que a veces se proponen a los profesores cuando les decimos propongan problemas e integren las TIC. Quiero ver, voy a poner primero malos ejemplos para recién después, casi hacia mañana, vamos a llegar a buenos ejemplos. Pero necesito este marco teórico de referencia para invitarlos a la reflexión. Hay otra pregunta, Marcel, de Juliana, que Decime, dice, Noelia. hola, ¿también cree que si es para la licenciatura en matemáticas se tiene que empezar con problemas relacionados a la realidad en vez de ser formalista? Ahora la pregunta es, si vas, mira, acá lo voy a decir así con respeto, pero al mismo tiempo contundente. Si vas a ser licenciado en matemática, entonces no vas a dar clase, porque si no, hay que profesionalizarse para ser profesor. Si no, sería muy poco ético. Yo me recibo para algo donde mi campo profesional no es dar clases. Que después un ingeniero da clases, que un licenciado da clases, es otra cosa. Pero si no, hace un profesorado de matemática. El profesorado es el que me dice, me va a enseñar cómo, porque si no termino con la concepción de que el que sabe mucho de matemática sabe enseñar. Grave falacia que tenemos todo esto. Y son los grandes daños que tenemos después dentro de la escuela. El licenciado en matemática pura, el ingeniero puro que no hace formaciones, no se capacita, no se profesionaliza para una profesión que intentamos defender quienes somos profesores, después está en una clase haciendo daño. ¿Por qué hace daño? Y porque si yo sé matemática, yo me la vieron de esta manera. Una cosa es ver matemático porque voy a ser matemático, porque necesito aprender a demostrar, porque necesito hacer matemática y voy a seguir trabajando dentro de facultades de matemática. Y otra cosa es que me vaya a dar clases a la facultad de economía, a la facultad de bioquímica o que vaya a la escuela secundaria, ¿no? Entonces eso lo tengo que estar pensando y eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que si voy a hacer una carrera de matemática, a mí no me van a enseñar matemática y su didáctica. Cuando veo análisis, voy a ver análisis. Y por eso tendré después las materias de didáctica de la matemática, donde uno empieza a cuestionarse ese saber matemático que tengo que llevar al aula. Por allí pasa un poco. Este es así mi posicionamiento. Sé que resulta molesto muchas veces cuando lo decimos con los profesores, pero uno cuando logra tener ya ciertos años, ya no puedo estar diciendo sí, está bien algo. No, es defender una profesión. Una profesión como la docencia. Y quiero defenderla en ese sentido porque hay que profesionalizarse para lo que uno está haciendo. Si no, causamos mucho más daño. Y uno no tiene una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión en un estudiante. Si me paro frente a un estudiante y lo único que voy a hacer es que odie matemática, listo, perdí a alguien que entienda cómo esa matemática le puede ser útil para la carrera que está realizando. Y solo le sirvió para aprobar un examen, nada más. Y después decir, ojalá que pase esta materia y nunca más la veo, porque en realidad me acuerdo, si no pensemos muchas veces hasta nosotros mismos que hemos pasado por matemática, si nos volvieran a tomar un mismo examen, no sé, topología algebraica, nos volvieran a tomar un examen ahora, y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de eso? ¿No? Como para estar Bien. ahí.
pensarlo. En general están muchos de acuerdo. Hay un comentario de Alejandro que dice, soy profesor y licenciado, estoy de acuerdo con lo que dice, pero no siempre un profesor da buenas clases y un matemático da malas clases. Bueno, después tal cual, Sí, 100% de acuerdo. Sí, eso, obviamente que no hay generalidades, no es cierto que, pero esto es una cuestión casi probabilística, nada más. Es de todos los que no se profesionalizan en la docencia, no es cierto que la mayoría, lo vamos a hablar en términos de probabilidades, nada más y porcentaje, no es cierto que todos los que no se profesionalizan en docencia dan buenas clases. Y lo podemos encontrar en ambas. Y inclusive el que sean buenas clases hay que tomarlo entre comillas. ¿Qué son buenas clases? Porque si yo voy a pensar que una buena clase es el profesor que explica cuidadosamente, que es prolijo cuando comienza a mirar, cuando escribe dentro de la pizarra, que le dicta a los alumnos, que los ejercicios son muy parecidos a lo que está trabajando, estoy entendiendo desde la didáctica de la matemática que es una buena clase. Y una buena clase la puedo mirar desde diferentes dimensiones, ¿no? Si miro un marco teórico de la didáctica de la matemática, yo, por ejemplo, trabajo en enfoque ontológico semiótico, ¿qué significaría? Y no solamente voy a mirar lo epistémico, tengo que empezar a mirar lo cognitivo, lo mediacional, lo afectivo, lo interaccional, lo ecológico. Y entonces todo eso me puede decir algo sobre la clase. Si no, el resto es casi un sentido común. Me parece que es buena clase porque el profesor sabe un montón, aunque no le entiendo nada. Bueno, esa es una charla de café. Entiendo que el pavoneo del saber de un profesor en una pizarra, eso es una buena clase, y uno dice, una buena clase es cuando mis estudiantes aprenden, ¿sí? ¿No? Que es muy diferente a cuando mis estudiantes aprueban, que es, yo podría aprobar a los alumnos y no haber aprendido nada. Me vuelvo con los problemas en la clase. Porque esto, de nuevo, hay que estar pensándolo los problemas cuando empezamos a plantear. Recuerden que después vamos a integrarlo con las TIC, pero tenemos que tener este marco de referencia. Claudia Alsina, él habla sobre realidades falseadas y manipuladas. Y él te habla de que son situaciones aparentemente realistas al contar con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. ¿Cuál es el punto de partida cuando uno elige los problemas? Cuando yo elijo los problemas, el punto de partida no es poner el contenido. Yo quiero enseñar esto y entonces ahora voy a forzar la actividad en una realidad falseada o manipulada. Es al revés, debería mirar los fenómenos primero. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos que acá es esto. Cambio la lente. Mi objetivo es sistemas de ecuaciones. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces voy a falsear la realidad. ¿En qué sentido voy a falsear la realidad? Y voy a proponer un problema que a lo mejor no necesita ser resuelto por sistemas de ecuaciones. Pero como yo quiero trabajar con ese contenido, entonces propongo una cosa así. Son Goku se somete a un entrenamiento en el que su poder actual de ki es de 30.000 y que aumentará en 5.000 por día en la habitación del tiempo. Si Vegeta tiene un poder de 80.000 y no entrena, perderá 2.000 de poder al día. Contesta. ¿Cuál es la ecuación de poder de Son Goku? ¿Cuál es la ecuación de poder de Vegeta? ¿En cuántos días tendrán el mismo poder Son Goku y Vegeta? No vale el Kaioken. Es una realidad falseada y manipulada. En la saga de Dragon Ball nunca se hacen estas cuentas. No tienen, ni Goku ni Vegeta tienen que hacer estas cuentas de acá. Esto es una realidad que yo la llevo al aula porque quiero forzar al estudiante a que haga un sistema de ecuaciones. O, por ejemplo, este otro, quiero enseñar áreas y empiezo a pensar, ¿esto acontece? No lean el problema, les cuento. Esto es una alcantarilla, le tenían que hacer una tapa y se viene, era cuadrada y se viene una tapa circular. Y lo que me está preguntando es que lo que calcule el área sobrante de la base de la alcantarilla. Cuando alguien viene así con una tapa circular para cubrir un hueco que es cuadrado, y yo me voy a preocupar cuánto no cubre, cuál es el área que no cubre, lo mando de vuelta que haga la tapa. O sea, no, esto es una realidad falseada y manipulada. Tengo que pensar en qué contexto tiene sentido hacer una resta de áreas, porque no le voy a pensar. Imaginen que alguien viene con un ropero que tenía un hueco en la pared y el ropero lo hizo más chico. Y le pido al carpintero que me saque cuál es el volumen que no cubre. ¿Para qué quiero saber cuál es en ese caso? Sería una realidad falseada y manipulada. Bueno, ¿qué vemos en las tareas de matemáticas con uso de TIC? Ahora vamos a ver
tareas, les voy a hacer críticas a las tareas que presentan a veces profesores. Estos son los últimos minutos y después vemos hacia mañana algunos de los criterios y buenos problemas. Imaginemos este problema. Me dice que tengo que dibujar un avión, pero la persona está preocupada por el diseño de las alas y tiene que elegir entre estos números, entre el 7, el 5, el 1,5 y el 2,5. Me pregunto si lo podría ayudar y después me dice que utilizando el programa GeoGebra haga el dibujo. La pregunta es, ¿tiene sentido? ¿Es cierto que cuando yo dibujo las alas de un avión me antepongo las medidas primero así con números tomados así muy a lo matemático para saber que en algunos dibujan triángulos y en otros no dibujan triángulos? No. Es una realidad falseada y manipulada. Y el uso de los nuevos recursos es un uso no significativo para esta actividad. Está forzado, está en las primeras fases del profesor. Miremos este otro. Me dice que alguien está tirando un chorrito, no hace falta que vean los problemas, yo pongo los enunciados tal cual como fueron presentados en algún momento por profesores. Un chorro de la manguera y dice que el chorrito de esa manguera responde a la ecuación que está allí en rojo. Y posteriormente que realice la gráfica con GeoGebra, utilice los comandos función, casi todo, me enseña cómo usar el software para la resolución de la actividad. ¿Es una realidad el que estoy trabajando? No. ¿Para qué querría saber cuál es la ecuación del chorro, del agua, de la manguerita cuando estoy regando, que para colmo es en un determinado momento, porque alguien se queda quieto con esa manguera? ¿Para qué querría yo saber la ecuación? O sea, es una realidad manipulada y falseada, y otra vez el uso es no significativo de las TIC solo para hacer una gráfica. Me voy a este otro. No hace falta leerlo de nuevo. Los mando a los estudiantes a que lean, vayan a internet y busquen los siguientes conceptos. Población, muestra, individuo, variable, si existe, y pongan algunos ejemplos. ¿Qué ocurre con eso? Preguntas fácticas, nada más. Voy y saco una definición. Las preguntas fácticas no me sirven para aprender dentro de matemáticas. Las repito y no tiene sentido. La única forma es que yo las ponga en uso, que ponga argumentos cuando estoy trabajando en una resolución de problemas y no así descolocada. Y el uso de las TIC, buscar la información acá, es un uso no significativo de las TIC. Ya vamos a ver entonces cuál va a ser el uso significativo que le vamos a dar. Miramos este otro, otra vez algo muy parecido. Me dice que utilice el programa GeoGebra y me dice que intente dibujar estos triángulos. 7, 4, 5, 4, 1, 6, y otra vez de nuevo construir un triángulo, otra vez de nuevo, uso no significativo de las TIC para obligarlos a que lo hagan con GeoGebra al problema. O este otro, que me habla que tengo que construir un cuadrado, un triángulo equilátero, un isósceles, un rectángulo y un escaleno, y un rectángulo de 6×3, y otra vez, y viene todo un listado de consignas. Abrir el programa GeoGebra, hagan tal cosa, clic en tal cosa, una receta de lo que yo tendríamos que hacer. Uso no significativo ni pertinente de las TIC en el problema. Buscamos otro problema y podríamos continuar, ¿no? Y otra vez cuando uno mira y dice, vemos un video de GeoGebra, lo que hace es, les cuento el problema, es buscar una imagen de la vida cotidiana y sobre la imagen de la vida cotidiana reconocer formas conocidas y dibujarlas con GeoGebra. Otra vez, una realidad falseada o manipulada, porque a mí no se me ocurre agarrar una foto, identificar las figuras y dibujarlas después solo en GeoGebra por el placer de dibujar la figura que reconocí en esa fotografía. Si realmente quiero mirar algo y hacer una reproducción, debería mirar cuál es el fenómeno, en qué caso estoy usando esa actividad. Y otra vez, no hay un uso significativo de las TIC. Nuestra preocupación es, bueno, ¿cómo conseguir una formación que permita que el docente diseñe y luego gestione clases de matemática para que sus alumnos hagan un uso pertinente y significativo de TIC? Lo que sí vemos, las ideas que se promueven es, si yo lo veo solo desde informática, cosas que pasan, te enseñan el uso de distintos software. El uso de la calculadora o computadora para ganar tiempo, el uso de los applets o el uso de las TIC para verificar o corregir. En ese caso no me ayuda para nada para mejorar, o sea, hacer cursos de software nada más, no me ayuda a mejorar. Ahora, ¿qué aporta la bibliografía y las investigaciones en didáctica de la matemática?
aportan. Y por eso la invitación a que lean, porque recuerden que esto es dejarles una semillita. No vamos a agotar un tema cuando cuesta años cambiar el sistema de creencias de los profesores, pero sí acercarse a la biografía. La biografía, las investigaciones en didáctica de la matemática me dicen qué cosas cambiar. El tipo de actividades, los objetivos, el docente, las formas de trabajar en la clase. Me dan criterios, qué contenido es más apropiado. Tengo que hacer libre elección de las TIC, cómo seleccionar actividades ajenas, cómo diseñar actividades propias, o sea, cuáles son los criterios. Hay pautas en cada una de las líneas que nosotros en el curso no lo podemos ver. Ahora sí, en los minutos que nos queda, ahora empezamos con los criterios. Vamos a ver en 3 bloques. Criterios para enunciar consignas, criterios para incorporar las TIC, y luego criterios para gestionar la clase. Y luego vemos un montón así de ejemplos donde son buenos problemas para trabajar en la clase. Criterios para enunciar las consignas. Voy a tomar algunos de ellos de los textos de las competencias matemáticas en el marco de PISA. Por ejemplo, dice, utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Eso lo dice el marco PISA. Fíjense en todo lo que estuvimos hablando con respecto a qué le llamamos contextualizadas, las realidades falseadas y manipuladas. Por eso es matemáticas en situaciones contextualizadas, reales y genuinas, no falseadas. La idea de falseadas es, te hago una cuenta, el jardinero tiene un cantero triangular, otro cuadrado y otro circular, y quiere poner las plantitas cada 20 centímetros. Esa es una realidad, no es una realidad real ni genuina, es falseada. Ningún jardinero se pone a hacer esa cuenta de saco, las quiero poner acá, voy a calcular todos los perímetros, los voy a colocar con tanto. No, le dieron un cajón de flores y las pone alrededor y no hace toda una cuenta que está de manera previa. Entonces, esas cosas son prestar atención en el tipo de matemática. Otra es, plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva. Vamos a ver los ejemplos, que es alta demanda cognitiva. Pongo el del tercero, que no lo voy a poner como criterio, pero PISA habla de incluya situaciones de evaluación auténtica. O sea, si yo estoy trabajando de una determinada manera, la evaluación tiene que ser en el mismo criterio. Pero me voy a quedar solamente con el 1 y el 2, y todo lo que voy a contar a continuación acá lo encuentran en la red. O sea que si ustedes están un día se les terminó la serie de Netflix, no tienen nada que ver, quieren leer algo en particular, este texto está en la red, es gratuito, se baja, le llamamos perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación de educación matemática. Todos los primeros capítulos versan sobre esto. Les damos ejemplos del diseño de las consignas, de potenciales matemáticos, de buenas consignas de matemática, cosas que están bien, cosas que están mal. Entonces, hay mucho de material. Todo esto que yo estoy contando así casi a la velocidad de la luz, bueno, está allí. Miremos algunos de los criterios entonces que están en ese texto. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto, y evitar hacer preguntas sobre objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Por ejemplo, se me ocurre hacer un problema donde alguien está jugando al básquet. Vamos a pensar una realidad inclusive falseada y manipulada, porque no voy a tener la posibilidad de hacer el cálculo de una determinada trayectoria para saber si va a encestar algo. Pero yo no podría contar todo un contexto que alguien está jugando al básquet y decir, encuentre la ecuación de la parábola. No, encuentre la ecuación de la parábola, no. Debo hacer algún cuestionamiento donde tenga sentido en ese contexto. Logró encestar, cayó fuera, dónde pegó lejos del arco. Y para resolver esa actividad yo tendré que recurrir a una ecuación de segundo grado, una función de segundo grado. O sea, recurro al objeto matemático. Ahora, si voy en un contexto intramatemático, evitar, en la medida de lo posible, pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos, en cambio hacer algunas preguntas donde eso sea un requerimiento tal que solo contando con él se pueda responder la pregunta. Esto en términos de no le pidas que aplique una regla. Pedí algo en ese contexto donde voy a estar usando la regla. Recuerden que estamos pidiendo actividades de alta demanda cognitiva. No le estoy pidiendo que aplique tal fórmula, aplique tal otra, porque no son verdaderos problemas como para estar trabajando.
En la medida de lo posible, evitar dar información que asegure existencia y unicidad de algo buscado. Es clásico en nuestros problemas. Encuentre la ecuación de la parábola que pase por los 3 puntos. Cámbialo para que tenga una demanda cognitiva por el estudiante. ¿Existe al menos una parábola que pasa por estos puntos? En caso afirmativo, argumenta por qué. En caso negativo, indica por qué. Me lo pone en duda. Es muy diferente a que encuentre algo. Entonces, si no lo encuentro, es porque yo no lo sé encontrar. Si no es, lo pongo en duda. Podría no estar eso. Otra cosa es que la actividad no brinde más información que la que se necesita para resolverla. Es decir, no dar ayudas o aclaraciones de entrada sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se pueden poner en juego. Recuerden lo que marca PISA con respecto a la demanda cognitiva. Si yo pongo un ejercicio con apartados A, haga una tablita de valores, B, trate de mirar la regularidad, C, encuentre la ecuación que está acá, no le estoy enseñando a pensar al estudiante, le estoy enseñando a seguir reglas, le estoy enseñando cómo debe pensar. Por eso esa imagen que a mí me gusta de la maestra, donde los estudiantes están pensando de diferente manera, pero le pasa tijera para decir, quiero que piensen todos como yo estoy pensando la actividad. Y eso no sería apropiado dentro de matemática. Que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad, es el que le estuve contando recién, y que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. La idea de argumentar dentro de matemática tiene que ser un pilar. No tiene que ser solo me quedo con un resultado. Pongo esa imagen porque me trae a colación argumentaciones que hacen los estudiantes al respecto. Yo podría mirar esto y decir, ¿está bien lo que hizo el estudiante? Y le diría, sí, está bien. Pedile que argumente. Les cuento argumentos que hacen en la escuela secundaria. Mira, hacer esta resta es fácil. Menos por más es menos. Significa que debo restar. ¿Cómo resto el número más grande, que es al 7? Le voy a restar el 3. 7 menos 3 me da 4. Miro el número más grande, que es el 7, como tiene un menos, le pongo menos. Si usan esa estrategia, sirve para hacer sumas y restas de los números enteros. Y sin embargo, el argumento es muy malo, ¿no? O sea, estoy separando signos de números, por eso uno tiene que pedir que el estudiante argumente constantemente. Bueno, hasta acá vamos a llegar y lo dejamos para mañana. Ya empezamos ya mañana con los criterios para la inclusión de las TIC. Vamos a estar trabajando también con criterios para gestionar y muchos problemas ahí como para estar debatiendo. Y acá lo que sí me interesa es escucharlos, preguntas que aparecieron, preguntas que a lo mejor a mí se me saltaron. Tenemos toda la libertad. Pueden levantar la mano y le damos el permiso para hablar. Exactamente. Marcel, Belén hizo una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo hacemos que los alumnos aprendan a utilizar las TIC sin darles secuencias? He intentado dar actividades libres con GeoGebra y no han podido resolver. Habría que ver cuál es la actividad. ¿Saben lo que pasa? Que a veces uno dice, yo a mis estudiantes no le enseño GeoGebra. O sea, y a veces la realidad de ustedes habría que ver qué fue lo que ocurre, porque trabajo en diferentes niveles con los diferentes estudiantes y con los estudiantes uno lo aprende subsidiariamente. En última instancia, los mandás a ver videos, los videos en YouTube te dicen cómo trabajar con GeoGebra, algunas cosas. Y vos decís, bueno, vos querés una gráfica, algo en particular, míralo. Pero la discusión en la clase no debería estar cómo hacer esto con GeoGebra, sino debería estar en lo matemático. Lo que pasa es que muchas veces, no sé si es el caso, porque eso tendríamos que hablarlo con más detalle, muchas veces los profes están muy cerrados en enseñar un comando, que usen los deslizadores, por ejemplo. Uno dice, ¿para qué querés que use el deslizador? Que se le hace a lo mejor mucho más difícil al estudiante, si podrías prescindir. No, es que el deslizador se ve mucho más rápido. Sí, se ve mucho más rápido, pero vas a renegar un montón con el deslizador. Podés hacer otro tipo de actividades. Y muchas veces están centrados en que manejen un recurso o la parte más elaborada del recurso, cuando no se necesita la parte más elaborada del recurso para una buena actividad dentro de matemática, ¿no? Bien. Carla, ¿te quería hablar? ¿Preguntar algo? Sí, muchas gracias. Mi problema es referido a los tiempos. Cuando yo he intentado hacer actividades muy libres,
Por supuesto no me alcanza una clase, pero a veces ni 2 ni 3 como para poder hacer un cierre o que todos los distintos grupos expliquen a qué conclusiones llegaron. A veces el tiempo es demasiado tirano, hay chicos que después que faltaron una clase o la del medio, como que es muy complicado para mí la gestión de la clase con clases cortas, y por eso quería ver si a lo mejor en los problemas de mañana podrían llegar a haber situaciones con alguna situación para reflexionar y sacar conclusiones en cosas cortas, pero obviamente para que sea corto a veces hay que pautarlo demasiado, entonces estoy en ese tira y afloje, digamos. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto, y acá hay mucho para hablar al respecto. Yo no te voy a, recuerden que lo que va a aparecer mañana no es el ejemplo para llevar al aula, sino es llévate la idea. Es cierto que a veces te vas a empezar a debatir qué es lo que hago, y entonces uno dice, hoy no, pero esto, si yo voy a trabajar con problemas de modelización, pierdo mucho tiempo con esto y no avanzo, no doy matemática. Perfecto, pero entonces el corazón que uno tiene. ¿Vos querés dar sin que el alumno aprenda nada, solo para que pase la materia? Listo, hacelo como receta, porque es más, las recetas los alumnos la aman. Listo, aprendieron para un examen, no aprendieron más nada. Hay veces no pasa por avasallar en cantidad de contenidos, sino pasa en términos de te enseño a pensar matemáticamente. No necesito repetir 74.000 veces, pero eso está en nuestro sistema de creencias. Si mi sistema de creencias me dice que el alumno tiene que aprender a manejar la técnica y tiene que manejarlo bien, claro, me voy a preocupar por la técnica. Le voy a dar 74 ecuaciones de segundo grado para que encuentre las raíces a mano. Aunque después en su vida no se acuerde más, después no la aplique nunca más. Pero entonces ese es mi sistema de creencias. ¿Qué es lo que yo quiero que mi alumno aprenda? Quiero que mi alumno aprenda una técnica, aunque no la use más. Va a probar cuando aprenda esa técnica, cuando haya manejado las ecuaciones de segundo grado así, haya trabajado con raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3x más la raíz cuadrada de 5 y le encuentra las raíces a eso, perfecto. Eso lo tienen que mirar ustedes, qué es lo que quieren que aprendan los estudiantes. Porque si no, muchas de las otras cosas, lo que uno puede agarrar a hacer es, yo puedo decir, te desligo de la cuestión mecánica y mnemotécnica. Lo puedo hacer hasta con Photomat, pero entonces, ¿dónde voy a potenciar la actividad? En el pensamiento matemático, resolver algo. Si nosotros como profesores, ¿cuántos de nosotros cuando queremos resolver un problema nos ponemos a hacer la cuenta lápiz y papel y hacemos derivados? No lo hacemos de esa manera, pero sí queremos que nuestro alumno lo aprenda, aunque lo olvida. O sea, digo, lo olvida. Eso forma parte de nuestro sistema de creencias y eso es muy difícil de que lo cambiemos. Nos lleva años a veces a los profesores. Bien, Marcela, acá hay otra... Oh, perdón. Otra pregunta. No, yo iba a decir una pregunta que supongo que es la que ibas a mencionar, Noelia. ¿Cómo evaluamos si los alumnos aprendieron o estamos dando buenas clases? Eso hace pregunta, la evaluación. Bueno, pero la evaluación tiene que ser coherente con el modo en que yo estoy trabajando. O sea, todo está apuntando a una cuestión, es qué es lo que yo quiero que mi estudiante, o sea, en lugar de qué es lo que yo quiero enseñar, es qué es lo que yo quiero que mi estudiante aprenda. Y entonces, en función de eso, tendré que armar una evaluación que sea coherente en términos a lo que yo estoy pensando. Entonces, si yo estoy pegado que lo que quiero es que aprenda técnicas y es de evaluación de un producto directamente. No voy a evaluar procesos. Si van a decir, no, es que yo tengo 400 alumnos, entonces no podría estar evaluando de esa forma. Y miren, y esto es para quienes algunos me conocen, saben en qué contextos trabajo. No trabajo con poca cantidad de alumnos, trabajo de todo nivel. Tengo ciencias económicas, soy profesor único, 292 estudiantes tengo, por ejemplo. Pero no por eso me limito a trabajar técnicas. No trabajo con técnicas. ¿Trabajan con software? Sí, trabajan con software. Educación a distancia, para colmo, donde no tienen clase presencial. Así que la estrategia uno las tiene. No es que uno dice, yo no podría. 292, no hay jefe de trabajos prácticos, acá no hay nada. O sea, se pueden trabajar con grupos grandes de estudiantes, porque si no después uno antepone,
siempre vamos a anteponer alguna excusa. Yo no puedo, no podría tomar una evaluación diferente. Recuerden, la evaluación tiene que estar ligada, amalgamada a un proceso de enseñanza. El modo que yo enseño es el modo que debo estar evaluando. Bien, Marcel, otro comentario de Juliana. Es muy difícil cuando los alumnos vienen de años de aprender a usar reglas o fórmulas, cambiar ese pensamiento matemático porque siempre están esperando que les des una fórmula. Tal cual, los alumnos buscan paz espiritual, o sea, que le digas cómo resolver algo y porque no es que es más fácil trabajar con actividades donde uno está pensando, donde tienen que argumentar. ¿Pero se logra? Sí se logra. Y acá le digo a Juliana, imagínate, yo agarro 292 alumnos, pero no me pongo a pensar, no, es que vienen años trabajando de esta manera, se van a quedar. Es el modo en que vamos a trabajar. Este es el modo. Acá nos tenemos que centrar con esto, y no tengo esa dificultad, pero tiene que estar uno convencido de eso, porque si uno levemente tiene una fisura en algún momento y no está convencido, listo, te haces agua rápidamente porque vos decís, no, la verdad que no es de esto, no se podría, y empiezo a justificar, no, es que los alumnos vienen acostumbrados de otra manera, tuvieron muy mala base anterior, y podría encontrar miles de excusas. Tengo que estar convencido, realmente yo, el modo en que uno tiene que aprender matemática. Ese cambio tiene que estar acá dentro, un cambio interno, recién después salís. Nadie nos podemos parar frente a un alumno si no estás convencido de eso. Cuando vos no estás convencido de eso, no vas a convencer a nadie. Pasa en cualquier disciplina. Bien. Bien. Verena nos dice, me interesaron estas fases de integración de las TIC. ¿Qué bibliografía recomendás para ahondar sobre eso? Ahí, tomen el libro, agarren, coloquen en Google, coloquen perspectivas metodológicas, el texto que les coloqué, ahí está, perspectivas metodológicas en la enseñanza, investigación, educación, matemática, así lo buscan y lo encuentran, y lo bajan, ahí hay un texto. Está el de Sandorf también, pero mira ahí, Laura, está Mabel, bueno, Rodríguez, que está ahí contestando. Ahí tienen todos. En ese texto van a encontrar toda la información, todo esto que estoy contando, porque cosas que hemos desarrollado ahí en la Universidad Nacional General Sarmiento, con Mabel Rodríguez, con Patricia Barreiro, con todo el grupo de investigación de Universidad Nacional General Sarmiento. Hay ejemplos, están los criterios, está todo el material. La tesis de maestría de Patricia Barreiro, que también está en ResearchGate, que es lo que me está apuntando ahí Mabel, que tiene razón, esa tesis está allí, tienen todo el trabajo, están todos los criterios, porque nacen todos esos criterios desde esos trabajos de investigación, una tesis de posgrado, una tesis de maestría. Bien, hay un comentario de Ricardo de Brasil, a ver si lo termino de entender bien, pero es como seguir con las clases con TIC cuando tenemos un diseño curricular, debe ser que estricto y poco tiempo. Tenemos ese problema en Brasil, no sé si lo estoy traduciendo bien. Sí, eso es cierto, porque bueno, eso es difícil, digo, es difícil. Esto va a pasar también, y acá cosas que nosotros decimos a nuestros estudiantes. Pasa y a veces yo me tengo que habituar al contexto, tengo que ver cuál es el contexto, qué tanto me está permitiendo. Me voy a imaginar, voy a poner este ejemplo, a ver si con esto dejo así la idea. Si a mí me toca dar una suplencia de un profesor, y el profesor es un ortodoxo clásico, o una ortodoxa clásica dando clases, y yo lo tengo que reemplazar por un mes y medio, y no se me ocurre cambiar el sistema de clases, porque le voy a hacer más daño a los estudiantes que tratar de intentar en esas 2 semanas. Nada, entiendo cuál es el contexto. Estoy en un mes y medio de una suplencia, venían trabajando de manera ortodoxa clásica, y después van a seguir trabajando de manera ortodoxa clásica. Yo intentar hacer de manera diferente, cuando vuelve el siguiente profesor, lo que le va a pedir es que recite las definiciones, que saque las cuentas, que sepa un montón de técnica, y no. Es como cuando viene un alumno en particular, me dice, mira, estoy estudiando ingeniería, y el profesor quiere que aprenda a derivar hasta el orden octavo, y bueno, te enseño hasta el orden octavo, porque es lo que él está necesitando en el contexto. ¿Así se debería enseñar matemática? No, pero bueno, es el contexto ese que tiene, y lamentablemente me tengo que adaptar a ese contexto, porque si no,
no puedo. Esas cosas hay veces hay que pensarlas. En algunas instituciones sí lo permiten. En el caso de Argentina, los diseños curriculares no son ortodoxos. O sea, el diseño curricular está muy bien pensado. Los profesores lo entendemos de manera más ortodoxa. Aquí hay una pregunta de Gisela, que hay varias preguntas, y conociéndote sé que le puedes responder. Hola Marcel, un gusto escucharte. ¿Puedo preguntarte en qué contexto trabajas? ¿Cuándo estás proponiendo el uso de las TICs? ¿Lo haces pensando en la planificación o en el uso del profesor o incluyendo a los estudiantes también? ¿En las instituciones que trabajas cuentan con los recursos o los estudiantes? Todo tenía. Bueno, trabajo en diferentes contextos y hay estudiantes de todo tipo. Trabajo en la Universidad Nacional de Villa María, trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional, trabajo en la Universidad Católica de Salta, allí donde tengo los 292 estudiantes, y la idea de pensar de la inclusión de las TIC dentro de la clase, lo estoy pensando porque efectivamente las trabajo de esa manera. Los exámenes, y no lo trabajo vamos a ver con TIC, pero ahora en el examen es sin TIC, ¿eh? O sea, ahora es, usar GeoGebra para... No. El foco está pensado decir, hoy hasta un celular. Uno puede decir, los estudiantes no tienen recursos. De nuevo, puede ser que yo estoy mirando así, una realidad así súper chiquitita, me lo pueden decir, pero hoy GeoGebra lo puedo tener en un celular. O sea, es más, saben que tenemos, quienes están con GeoGebra saben que está la versión GeoGebra Examen. Vieron que está en el celular, cosa que si yo lo pongo en modo examen, cuando me salí de la pantalla del celular, pip, pip, me hace un silbato de que quiere decir que me pasé el WhatsApp, me pasé otra cosa, quiere decir que hasta eso. No uso esas cosas, pero digo, me refiero que se usa en un celular. Hoy la mayoría de mis estudiantes no requieren una computadora, software, con el celular nada más alcanza, tienen todo allí con esto, o una planilla de cálculo, o tengo acceso a internet y puedo entrar directamente, si tengo poca memoria en mi celular y tengo acceso a internet, voy a pensar ahora, bueno, si no tengo acceso, si tengo acceso a internet y entro a GeoGebra Online, entro a un documento compartido y uso una planilla de cálculo, o sea, los recursos están, se puede hacer, pero de nuevo uno tiene que estar convencido de que se puede, porque si yo estoy convencido de que no, voy a encontrar siempre la excusa. Mis alumnos no saben nada, entonces como no saben nada, vuelvo a enseñarles lo que tendrían que haber visto en el secundario. Mis alumnos no tienen recursos, en consecuencia todos vamos a hacer con lápiz y papel, no va a haber ninguna otra forma. Los alumnos no tienen posibilidad de sacarse fotocopia, entonces les voy a dictar los contenidos, les voy a dictar las definiciones. O sea, yo puedo encontrar muchas excusas para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Por eso tengo que estar convencido del cambio, pero el cambio tiene que venir desde adentro. Bien, Carla, te quería hablar. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien, bueno, yo soy de la provincia de Río Negro. Acá hace 6 años aproximadamente se hizo un cambio en el diseño, y una de las cosas que se cambió en matemática es, una es la carga horaria. Nosotros tenemos matemática una vez por semana, 4 horas al día. Y la verdad que, por un lado, yo mencionaba esto porque vos decías esto de que no, los chicos vienen así, acostumbrados a trabajar de la otra forma. La verdad que es mucha, a pesar de que hace 6 años aproximadamente que está la reforma, muchos profes siguen con esa idea y siguen trabajando con el diseño viejo, pero asimismo hay otros profes que tratamos de hacer estas modificaciones que vos mencionabas varias veces, más porque tenemos 4 horas de clases por día, y eso nos da la posibilidad de hacer millones de cosas, y además de que el diseño en matemática está bien, de que está orientado al mundo del trabajo. Eso es algo lamentable, como que no pretende que los chicos lleguen a la universidad, entonces se piensa desde el lado de que ellos tienen que salir a la vida real y al mundo del trabajo, pero asimismo, la verdad que en las escuelas que yo he trabajado se ha podido hacer cosas muy interesantes.
Muy buena. Muchas gracias. Está bueno. Me encanta escuchar así gente que tiene ganas, que le mete así para adelante. Fantástico. Muchas gracias por esa intervención. Fantástico. Qué bueno saber eso. Fantástico. Bueno, comento antes que se vayan para aprovechar a decirles que mañana la sala anteriormente va a estar usada por otra actividad, así que puede que nos demoremos un poquito en el comienzo. ¿Sí? Hay dos conferencias REN anterior, así que bueno, puede que comencemos un poquito más tarde y nos extendamos después al final. Así que Perfecto. bueno. Recuerden que mañana nos encontramos, vemos los criterios para enunciar las consignas, inclusión de TIC, criterios para gestionar la clase, y vemos después un montón de ejemplos como para que se lleven así ideas. La idea no para bajarlo al aula, sino de decir qué serían buenos problemas donde estamos integrando las TIC con todo este marco teórico que les estuve contando. Bueno, les dejo así un fuerte abrazo. Hasta mañana, que disfruten de los afectos, que descansen, que coman rico, que duerman bien y vengan mañana con ganas a intercambiar y conversar. Así que hasta mañana.